¿Alguna vez te has preguntado qué significan tus sueños? ¿Por qué sueñas con lugares extraños, animales o situaciones que parecen sacadas de otro mundo? Bueno, hoy te llevaré en un fascinante viaje al inconsciente de la mano del psicólogo Carl Jung y su libro El hombre y sus símbolos. Hablaremos sobre los arquetipos y cómo se manifiestan en los símbolos oníricos. Prepárate a descubrir los secretos que esconde tu mente mientras duermes. Antes de hablar de los sueños, tenemos que entender un concepto clave: los arquetipos según Carl Jung. Los arquetipos son patrones universales que existen en el inconsciente colectivo, una especie de memoria compartida por toda la humanidad. Este arquetipo aparece en mitos, leyendas, cuentos y por supuesto en nuestros sueños. Algunos ejemplos son la madre, que representa cuidado, protección y fertilidad. El héroe simboliza valentía, lucha y superación. La sombra refleja los aspectos más oscuros o reprimidos de nuestra personalidad. El ánima y el animus representan las energías femeninas en el hombre y masculinas en las mujeres. Los sueños y los símbolos oníricos. ¿Y cómo se conectan estos arquetipos con los sueños? Aquí viene lo interesante. Según Jung, los sueños son el lenguaje del inconsciente. Los símbolos que aparecen en ellos son como mensajes encriptados de nuestra mente. Por ejemplo, soñar con un río no significa simplemente que tienes sed. Puede simbolizar algo mucho más profundo, un cambio, un proceso emocional o incluso el flujo de la vida. ¿Cómo interpretar un sueño? Ahora bien, interpretar un sueño no es tan fácil como buscar un significado en un diccionario de sueños. Eso no funciona. Los símbolos deben analizarse según el contexto personal de quien los sueña. Pero también hay un nivel más profundo, el nivel arquetípico. Algunos símbolos tienen significados universales porque están conectados con el inconsciente colectivo. Por ejemplo, si sueñas con una serpiente, a nivel personal puede representar un miedo o algo que intentas evitar. A nivel arquetípico, la serpiente puede simbolizar transformación, peligro, sabiduría. Dependerá del contexto del sueño y de cómo te hace sentir. ¿Por qué son importantes los sueños? Los sueños no son solo historias raras que olvidamos al despertar, son mensajes de nuestro inconsciente para ayudarnos a resolver problemas, encontrar conflictos internos y crecer como personas. Por ejemplo, un sueño puede mostrarte algo que estás reprimiendo o guiarte hacia una decisión importante. Es como si tu inconsciente te diera pistas, pero en su propio lenguaje. Aquí además tengo que agregar un pequeño detalle que John dice que no está nada escrito acerca del inconsciente, porque no solo somos una mente con pensamientos o que interactuamos con los demás, también tenemos un alma y esa alma también tiene encriptaciones. Por ejemplo, hay sueños demasiado extraños que no pueden ser decodificados porque ahí está interviniendo los arquetipos del alma. El arquetipo en el símbolo onírico. Ya he sugerido que los sueños sirven de compensación. Esta suposición significa que el sueño es un fenómeno psíquico normal que transmite a la conciencia las reacciones o impulsos espontáneos del inconsciente. Muchos sueños pueden interpretarse con la ayuda del soñante, el cual proporciona a la vez las imágenes del sueño y las asociaciones que provocan, con lo cual se puede examinar todos sus aspectos. Este método es adecuado en todos los casos corrientes, como cuando un familiar, un amigo o un paciente nos cuenta un sueño durante una conversación. Pero cuando se trata de sueños obsesivos o muy emotivos, las asociaciones personales provocadas en el soñante no suelen bastar para una interpretación satisfactoria. Pero cuando se trata de sueños obsesivos o muy emotivos, las asociaciones personales provocadas en el soñante no suelen bastar para una interpretación satisfactoria. En tales casos hemos de tener en cuenta el hecho, primeramente observado y comentado por Freud.
de que con frecuencia en el sueño se producen elementos que no son individuales y que no pueden derivarse de la experiencia personal del soñante. Esos elementos, como ya dije antes, son los que Freud llamaba remanentes arcaicos, formas mentales cuya presencia no puede explicarse con nada de la vida propia del individuo y que parecen ser formas aborígenes innatas y heredadas por la mente humana. Así como el cuerpo humano representa todo un museo de órganos, cada uno con una larga historia de evolución tras de sí, igualmente es de suponer que la mente esté organizada en forma análoga. No puede ser un producto sin historia, como no lo es el cuerpo en el que existe. Por historia, no doy a entender el hecho de que la mente se forme por sí misma, por medio de una referencia consciente al pasado, valiéndose del lenguaje y otras tradiciones culturales. Me refiero al desarrollo biológico, prehistórico e inconsciente de la mente del hombre arcaico, cuya psique estaba aún cercana a la del animal. Esa psique inmensamente vieja forma la base de nuestra mente, al igual que gran parte de la estructura de nuestro cuerpo. Se basa en el modelo anatómico general de los mamíferos. El ojo experto del anatomista o del biólogo encuentra en nuestro cuerpo muchos rastros de ese modelo originario. El investigador experimentado de la mente, de igual modo, puede ver las analogías entre las imágenes oníricas del hombre moderno y de los productos de la mente primitiva, sus imágenes colectivas y sus motivos mitológicos. Así como el biólogo necesita la ciencia de la anatomía comparada, el psicólogo nada puede hacer sin una anatomía comparada de la psique. El psicólogo no solo debe tener una experiencia suficiente acerca de los sueños y otros productos de la actividad inconsciente, sino de la mitología en su amplio sentido. Sin esos conocimientos nadie puede descubrir analogías importantes, ni es posible, por ejemplo, ver la analogía entre un caso de neurosis compulsiva y otro de clásica posesión demoníaca, sin un conocimiento eficaz de ambos. Mi idea acerca de los remanentes arcaicos, que yo llamo arquetipos o imágenes primordiales, han sido constantemente criticadas por personas que carecen de suficiente conocimiento de psicología de sueños y de mitología. El término arquetipo es una frecuencia entendido mal, como si significara ciertos motivos o imágenes mitológicos determinados. Pero estos no son más que representaciones conscientes. Sería absurdo suponer que tales representaciones variables fueran hereditarias. El arquetipo es una tendencia a formar tales representaciones de un motivo, representaciones que pueden variar muchísimo en detalle sin perder su modelo básico. Hay, por ejemplo, muchas representaciones del motivo de hostilidad entre hermanos, pero el motivo entre sí sigue siendo el mismo. Mis críticos han puesto erróneamente que me refiero a representaciones heredadas y basadas en ello. Han desechado la idea del arquetipo como una mera superstición. No han sabido tener en cuenta el hecho de que si los arquetipos fuesen representaciones originadas en nuestra conciencia o fuesen adquiridos conscientemente, es seguro que los entenderíamos y no nos desconcentraríamos y nos asombraríamos cuando se presentan en nuestra conciencia. Desde luego, son una tendencia tan marcada como el impulso de las aves a construir nidos o el de las hormigas a formar colonias organizadas. Aquí debo aclarar las relaciones entre instinto y arquetipo. Lo que propiamente llamamos instinto son necesidades fisiológicas y son percibidas por los sentidos, pero al mismo tiempo también se manifiestan en fantasías y con frecuencia revelan su presencia solo por medio de imágenes simbólicas. Estas manifestaciones son las que yo llamo arquetipo. No tienen origen conocido y se producen en cualquier tiempo o cualquier parte del mundo, aun cuando haya
que rechazar la transmisión por descendencia directa o fertilización cruzada mediante migración. Puedo recordar muchos casos de personas que me consultaron porque se sentían desconcertadas con sueños o con los de sus hijos. Eran completamente incapaces de comprender el contenido de los sueños. La causa era que los sueños contenían imágenes que no podían relacionarse con nada, o que pudieran recordar o que les hubiese ocurrido a sus hijos. Sin embargo, algunos de sus pacientes eran muy cultos, incluso algunos de ellos psiquiatras. Recuerdo muy claramente el caso del profesor que había tenido una visión repentina y llegó a pensar que estaba loco. Vino a verme en un estado verdaderamente de pánico. Me limité a coger de la estantería un libro antiguo de hacía 4 siglos y le mostré un viejo grabado de madera que representaba su misma visión. No hay razón para que crea usted que está loco, le dije. Acto seguido se sentó exhausto, pero nuevamente normal. Un caso muy importante constituyó el de un hombre que también era psiquiatra. Un día me trajo un librito manuscrito que había recibido como regalo de Navidad de su hija, de 10 años. Contenía toda una serie de sueños que ella había tenido a los 8 años. Constituían la más fatídica serie de sueños que jamás haya visto y comprendí de sobra por qué su padre estaba tan intrigado con ellos. Aunque infantiles, eran misteriosos y contenían imágenes cuyo origen eran totalmente incomprensibles para el padre. He aquí los pertinentes motivos de los sueños. El animal malo. Un monstruo parecido a una serpiente con muchos cuernos. Mata y devora a todos los animales. Pero Dios viene de los 4 rincones, de hecho, 4 dioses independientes, y resucitan a todos los animales muertos. 2. Una ascensión al cielo, donde están celebrando danzas paganas, y un descenso al infierno, donde los ángeles están haciendo buenas obras. 3. Una horda de animalitos asusta a la soñante. Los animales crecen hasta un tamaño tremendo y uno de ellos devora a la niña. 4. Un ratoncito es penetrado por gusanos, serpientes, peces y seres humanos. De ese modo el ratón se convierte en humano. Esto retrata las 4 etapas del origen de la humanidad. 5. Ve una gota de agua como cuando se le mira por un microscopio. La niña ve que la gota está llena de ramas de árbol. Eso retrata el origen del mundo. 6. En el original completo alemán, cada sueño comienza con la palabra de los cuentos de hadas tradicionales, había una vez. Con estas palabras quería sugerir la pequeña soñante que, para ella, cada sueño era una especie de cuento que quería contar a su padre como regalo en Navidad. El padre intentó explicar los sueños basándose en su texto, pero no pudo, porque parecía que no había en ellos asociaciones personales. La posibilidad de que esos sueños fueran elaboraciones conscientes la desecharía quien conociera a la niña suficientemente para estar seguro de su veracidad. Sin embargo, seguiría habiendo un desafío a la comprensión aun cuando fuesen fantasías. En este caso, el padre estaba convencido de que los sueños eran auténticos y no tenía motivos para dudarlo. Yo conocí a la niña, pero fue antes de que ella le entregara los sueños a su padre. Así es que no tuve ocasión de interrogarla acerca de ellos. La niña vivía en el extranjero y murió de una enfermedad infecciosa un año después de aquellas Navidades. Sus sueños tienen un carácter de indudable peculiaridad. Sus pensamientos principales son de concepción marcadamente filosófica. El primero, por ejemplo, habla de un monstruo maligno que mató a otros animales, pero Dios los resucita a todos por medio de una restauración. En el mundo occidental, esta idea es conocida por la tradición cristiana. Puede encontrarse en Hechos capítulos de los Apóstoles 2:21. Aquí en el cielo debía recibir hasta llegar los tiempos de la restauración de todas las cosas.
Los primitivos padres de la iglesia griega, por ejemplo los Orígenes, insistieron especialmente en la idea de que al final de los tiempos todo sería restaurado por el Redentor a su estado original y perfecto. Pero según Mateos 17, ya había una vieja tradición judía de que Elías en verdad está para llegar y restablecerá todo. En la primera epístola de los Corintios 15, 17, se podría sospechar que la niña había encontrado sus pensamientos en su educación religiosa, pero tenía poca base religiosa. Sus padres eran nominalmente protestantes, pero de hecho solo conocían la Biblia de oídas. Es muy inverosímil que le hubieran explicado a la niña la recóndita imagen del Apocalipsis. En realidad sus padres jamás habían oído hablar de esa idea mística. 9 de los 12 sueños están influidos por la idea de destrucción y restauración, y ninguno de los sueños muestra rastros de una educación cristiana o influencia específica. Por el contrario, están mucho más relacionadas con los mitos primitivos. Esta relación la corrobora otro motivo, el mito cosmogónico, la creación del mundo y el hombre, que aparece en el cuarto y quinto sueño. La misma relación se encuentra en la primera epístola de Corintios 15 que acaba de citar. También el pasaje de Adán, muerte y resurrección van unidos. La idea general de Cristo como Redentor pertenece al tema mundialmente difundido y precristiano del héroe y libertador quien, aunque ha sido devorado por un monstruo, vuelve a aparecer milagrosamente después de vencer al monstruo que lo devoró. Cuándo y dónde se originó ese mito es cosa que nadie sabe. Tampoco sabemos cómo investigar ese problema. La única certeza evidente es que cada generación parece haberlo conocido como una tradición y transmitida desde tiempos anteriores. Así es que podemos suponer con seguridad que se originó en un periodo en que el hombre aún no sabía que poseía el mito de un héroe, es decir, en una era en que aún no reflexionaba conscientemente sobre lo que se decía. La figura del héroe es un arquetipo que ha existido desde tiempos inmemorables. La producción de arquetipos en los niños es especialmente significativo porque a veces puede estar completamente seguro de que un niño no ha tenido acceso directo a las tradiciones respectivas. En este caso, la familia de la niña no tenía más que un conocimiento superficial de la tradición cristiana. Desde luego que los temas cristianos pueden representarse con ideas tales como Dios, ángeles, cielo, infierno y malo, pero la forma en que son tratados por esa niña indican totalmente un origen que no es cristiano. Examinemos el primer sueño sobre un Dios que en realidad consta de 4 dioses que vienen de los 4 rincones. ¿Qué rincones? En un sueño no se nombra ninguna habitación. Una habitación tampoco encajaría en la descripción de lo que es. Evidentemente es un suceso cósmico en que interviene en el propio ser universal, la propia cuaternidad. Es una idea extraña, pero que desempeña un papel muy importante en muchas religiones y filosofías. En la religión cristiana fue superada por la Trinidad, noción que debemos suponer que era conocida por la niña, pero quien en una familia corriente de la clase media hoy en día es inverosímil que tuviera idea de una cuaternidad divina. Es una idea que en otro tiempo era bien conocida entre los estudiantes de filosofía. La misma pregunta puede hacerse acerca de la serpiente cornuda. Cierto es que en la Biblia hay muchos animales cornudos, pero todos ellos parecen ser cuadrúpedos. Aunque su soberano es el dragón, la palabra griega que lo designa también significa serpiente, la serpiente cornuda. Aparece en la alquimia latina del siglo XVI. El segundo sueño aparece muy emotivo, que decididamente no es cristiano y que contiene una inversión de los valores aceptados. Por ejemplo, las danzas paganas en el cielo, las buenas obras en el infierno. Este símbolo sugiere la relatividad de los valores morales. ¿Dónde encontró la niña idea tan revolucionaria y digna de un genio?
Estas preguntas nos llevan a otras. ¿Cuál es el significado compensador de estos sueños, a los que la niña evidentemente atribuía tal importancia, que se los presentó a su padre como regalo de Navidad? Si el soñante hubiera sido un hechicero primitivo, se podría suponer razonablemente que los sueños representan variaciones de los temas filosóficos de muerte, resurrección, restauración, origen del mundo, creación del hombre y la relatividad de los valores. Pero había que desechar esos sueños por su desesperanza, dificultad de tratarnos de interpretarlos. Indudablemente contiene imágenes colectivas y que de cierto modo son análogas a las doctrinas enseñadas a los jóvenes en las tribus primitivas cuando van a ser iniciados como hombres. En este tiempo aprenden lo que Dios o los dioses o los animales modélicos han hecho, como si fueron creados el mundo y el hombre, como vendrán el fin del mundo y el significado de la muerte. ¿Hay alguna ocasión en que la civilización cristiana se den enseñanzas análogas? Pero mucha gente comienza a pensar otra vez en cosas como esas en la vejez, al acercarse la muerte. Pero ocurrió que la niña estaba en ambas circunstancias, se estaba acercando a la pubertad y al mismo tiempo al fin de su vida. Poco o nada en el simbolismo de los sueños. Indica el comienzo de una vida normal adulta, pero hay muchas alusiones a la destrucción y restauración. Cuando leí por primera vez sus sueños, tuve la sensación siniestra de que indicaba un desastre inevitable. La razón para que yo tuviera una sensación semejante era la naturaleza peculiar de la compensación que deduje del simbolismo. Era lo contrario de lo que se esperaría encontrar en la conciencia de una niña de esa edad. Sus sueños abren un aspecto nuevo y casi terrorífico de la vida y la muerte. Análisis del texto. El papel de los sueños como portadores de símbolos. El lenguaje simbólico del inconsciente Jung sostiene que el inconsciente se comunica principalmente a través de símbolos y los sueños son como una de las formas más claras en que estos símbolos emergen. Símbolos oníricos, a diferencia de los signos que tienen un significado directo, los símbolos poseen múltiples capas de interpretación. Reflejan verdades psicológicas que el soñador necesita comprender para avanzar en su proceso de individuación, que es el camino hacia la realización de uno mismo. Los arquetipos en los sueños son una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la transformación personal. Comprenderlos nos permite no solo conectar con las profundidades de nuestra psique, sino también con algo más grande y universal, la experiencia de la colectividad humana. En El hombre y sus símbolos, Carl Jung relata los sueños de una niña de 8 años que murió a causa de una enfermedad. Estos sueños son especiales porque, a pesar de su corta edad, los sueños de la niña contienen símbolos que reflejan temas profundos con el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Conexión con el inconsciente colectivo. Las imágenes oníricas que la niña describe no son solo personales, sino que también están cargadas de un significado arquetípico que conecta con patrones universales de la humanidad. Los sueños más destacados y su interpretación. El primer sueño, el mundo sumergido. La niña soñó con un mundo bajo el agua lleno de vida, de plantas y animales. Este sueño puede interpretarse como un símbolo del inconsciente. El agua representa lo profundo, lo desconocido. Y el hecho de que este mundo esté lleno de vida sugiere que en lo oculto de nuestra psique hay una riqueza latente. El significado arquetípico. El agua es un símbolo universal del inconsciente y de lo primordial. En este caso podría representar la conexión de la niña con el origen de la vida y la transición hacia algo nuevo. Un sol negro. En ese sueño la niña veía un sol negro en el cielo que irradiaba luz oscura, no como un final absoluto. Aunque la luz es oscura, sigue iluminando, lo que sugiere que hay un misterio más allá de la vida física.
El sol es un símbolo común de la conciencia y la vida. Su forma oscura puede reflejar la aproximación de la muerte, pero también la promesa de un renacimiento espiritual. El árbol cósmico. La niña soñó con un enorme árbol que abarcaba el cielo y la tierra. Este árbol estaba lleno de estrellas y ascendían hacia él por las alturas. Significado: el árbol es un arquetipo universal que representa al eje humano, la conexión entre lo terrenal y lo divino. En el contexto de este sueño podría simbolizar la transición de la niña hacia la realidad trascendente. El sueño sugiere una aceptación intuitiva de la muerte como un viaje hacia algo mayor y una unión en el cosmos. El mensaje de estos sueños: preparación de la muerte. Yo observo que los sueños de la niña reflejan una especie de sabiduría inconsciente que la prepara para aceptar la muerte. Aunque no podía entender conscientemente lo que estaba ocurriendo, sus sueños le ofrecían consuelo y significado. A través de su sueño, la niña parecía conectar con arquetipos universales como el árbol cósmico, que representa la esperanza en la humanidad y la trascendencia del espíritu. El poder del inconsciente colectivo. Este caso demuestra que el inconsciente colectivo está presente desde la edad temprana y que puede ofrecer imágenes profundas y reconfortantes incluso en los momentos difíciles. En un resumen, nuestros sueños son como cartas del inconsciente. Los arquetipos son los grandes personajes que aparecen en ellas. Si aprendes a interpretar los símbolos en tus sueños, puedes descubrir muchísimo sobre ti y el mundo que te rodea. Así que la próxima vez que sueñes algo extraño, no lo ignores, tómate un tiempo para reflexionar. ¿Qué mensaje podría estar enviándote tu inconsciente?